Buenas tardes, amigas, amigos. Es realmente un gusto estar nuevamente con ustedes. Ahora para tratar un asunto de mucha importancia, igual que los que hemos atendido en las ocasiones anteriores, pero este es un asunto que cada vez se vuelve más delicado y puede ser un asunto detonante en la vida nacional del país. ¿Por qué lo digo así? Porque se trata nada más y nada menos que del problema que tiene este país que se llama deuda pública. La deuda pública es la deuda que por actos que lleva a cabo el gobierno federal eh, al celebrar eh, contratos de empréstito, préstamos de los bancos internacionales, sobre todo de los bancos en México, esa deuda se carga en la obligación de los ciudadanos, de todos los mexicanos. Entonces, esa deuda, desde 1982 para acá, ha venido subiendo cada vez con mayor ritmo y ya se imaginarán ustedes en cantidades enormes. Al grado que en 1982 empezamos este ciclo denominado de neoliberalismo en que el gobierno empezó a deshacerse de más de 1,100 empresas públicas y organismos descentralizados como Ferrocarriles Nacionales de México, y ese dinero que se nos dijo un señor calvo que anda por ahí todavía dando clases y publicando libros de cómo es de inteligente, de maravilloso, ese señor dijo en televisión, en cadena nacional, que su política económica de privatización de bienes de la nación iba a ser para ayudar a los más necesitados y que esto nos iba a llevar al primer mundo. Y el señor nos llevó al infierno. El señor entregó los recursos del país sin ningún beneficio, obviamente, para los mexicanos, y tan campante. Bueno, pues estos actos, esta dinámica de gobierno iniciada en 1982 y reimpulsada en 1988, con Carlos Salinas de Gortari, es la que han seguido los gobernantes, los presidentes de la República y sus equipos de trabajo que siguieron hasta la fecha. Y esto nos ha llevado a lo siguiente. Este año ya debemos más de 10 billones de pesos, es decir, 10 millones de pesos. Y en los últimos meses de este año, es decir, los que han transcurrido de enero a marzo, el trienio de este año, se incrementó un 44,3% el monto, ¿sí?, de el costo financiero de la deuda, es decir, lo que pagamos por pagar la deuda. Hay que pagar lo que se le debe a los bancos, pero además hay que pagar un servicio de la deuda, los intereses y otras cositas que por ahí nos dicen los banqueros que les tenemos que pagar. Bueno, esto nos lleva a advertir que Peña Nieto en sus 4 años ha endeudado con más de 4 billones de pesos a la nación. Y claro, ustedes me dirán, bueno, se entiende ahora por qué todos los obreros ganan 300 pesos la hora, o por qué todos vivimos plácidamente y por qué no tenemos ningún problema de inseguridad, de situaciones difíciles en nuestra vida cotidiana. No, sabemos que no, yo lo digo con ironía, pero realmente el problema es que todo ese dinero no ha servido para la nación. En cambio, sí ha servido para garantizarle a las grandes empresas que vienen a invertir en sectores como los energéticos para llevarse esos millones de dólares que le pagamos a los bancos extranjeros,
que nos los vuelven a prestar, es para eso, para que estas empresas se lleven utilidades en dólares, no en pesos. Entonces, es gravísimo que el actual gobierno nos siga dejando esta deuda enorme para el país. Pero además es catastrófico porque, aunado al endeudamiento, se han venido entregando más los recursos estratégicos de la nación, los energéticos, los minerales y otras áreas también importantes, incluso el agua, que se pretende privatizar para el negocio de unas cuantas empresas extranjeras, por cierto. Bueno, entonces, si tenemos esta situación, cabe hacer una reflexión. ¿Qué dice la Constitución acerca de este asunto de la deuda pública? En el artículo 73, en su fracción octava, la Constitución dispone que el Congreso de la República, el Congreso General, el Congreso de la Unión, tiene la facultad de dar bases sobre las cuales el Ejecutivo Federal puede celebrar empréstitos y otorgar garantía sobre el crédito de la nación. Lo puede hacer muy bien el Congreso. Dice, para aprobar los empréstitos, para autorizarlos, y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Esa es la facultad del Congreso respecto de lo que puede hacer también, está facultado de hacerlo, el Ejecutivo, el Presidente de la República. Nada más que hay un punto importante en este artículo, en su primer numeral, que dice: ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Es decir, el Ejecutivo puede celebrar empréstitos con los bancos internacionales o con los bancos en México, que también son extranjeros. Lo puede hacer, pero esos créditos tienen que utilizarse para obras que redunden en beneficio de la economía pública, es decir, que le signifiquen un mejoramiento a la población, al pueblo de México. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que esto no se ve por ningún lado. Al contrario. Entonces, pero de aquí nos pasamos a otro, aparentemente otro tema, pero yo diría es un aspecto del mismo tema. ¿Cuál es? Ya muchos ciudadanos y muchas organizaciones sociales y muchos investigadores dicen, con toda razón, o más bien se cuestionan y nos invitan a la reflexión a todos, ¿por qué pagamos a los que nos defraudan? ¿Por qué les pagamos a los que nos han afectado, a los que nos empobrecen, a los que nos han privado de nuestros bienes para entregárselo a los extranjeros? ¿Por qué les pagamos? ¿Es legal? ¿Es obligatorio? ¿Es ético hacerlo así? Desde mi punto de vista, no es ni legal, no es justo, no es obligatorio y mucho menos es ético. Lo que estamos viviendo es realmente un abuso absoluto del poder y un sometimiento de la población a los dictados del poder económico a través de estos funcionarios que no responden a sus obligaciones, que no cumplen con sus obligaciones y que en cambio sí nos imponen obligaciones a nosotros para mantener a los grandes privilegiados del mundo. Por eso creo yo que es importante, por último, darle una revisadita al artículo 31 de la Constitución. En su fracción cuarta dispone que los mexicanos estamos obligados a aportar una contribución para el beneficio de el municipio, la entidad y la federación. Pero dice que debe ser de manera proporcional y equitativa. Y los impuestos que actualmente tenemos que pagar no son ni equitativos ni proporcionales. Ya lo veremos en otra ocasión. Yo les dejo nada más esta inquietud que ya viene
moviéndose, que viene tomando auge en la población. ¿Seguimos pagando a los que nos están afectando o tenemos una salida constitucional totalmente legal y legítima para oponernos a seguir manteniendo a quienes nos han defraudado y a quienes nos han empobrecido y nos han quitado, nos han privado de nuestros recursos naturales más importantes? Yo los dejo con esta inquietud, me da mucho gusto estar con ustedes y nos veremos en la próxima. Hasta luego.